¿Qué dice? A los ricos de este ¿qué? A los ricos de este siglo, ¿qué les manda? ¿Que no sean qué? Mire cuando yo me bajo del carro y mire cuando el hermano Eduardo se baja del carro, ¿nos bajamos igual de humildes? ¿O nos bajamos y ¡pah! ¿Cierto? Yo no sé por qué. Ese es un instinto carnal, ¿cierto? Y entonces vemos a los hermanitos aquí por la calle caminando y no, titi. No hace lo mismo aquí con los hermanos de la iglesia. Chao, hermanita, sino cambia hasta, y ya se le quitan hasta las arrugas. ¿Por qué, hermano? Aquí dice, la palabra de Dios dice que no sean altivos, ni pongan, oiga, iglesia, escuchen, ni pongan ¿qué? ¿La esperanza en qué? Porque las riquezas son como son. Dígale al que tienes a tu lado, las riquezas. Dígale, no le dé miedo decir, dígale, las riquezas son inciertas. O sea, baila. ¿Sí? Baila, hermano. Esas riquezas. Dice, sino en el Dios vivo, ¿dónde usted y yo debemos colocar nuestra esperanza? En el Dios vivo, ¿qué más? Que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para que las atesoremos, dice ahí. ¿Y qué hacemos la mayoría? Va a mirar a ver cuántas chaquetas, va a mirar a ver cuántos sacos tiene la hermana Marta allá en la casa. Va a mirar, considerar cuántos sacos tiene. Va a mirar a la hermana Tatiana cuántos jeans tiene, verá. Y la hermana Tatiana está atesorando sus jeans. Va, miremos y verá cuántos pares de zapatos. Nos gusta hasta atesorar los zapaticos y nos da la esposa un par de zapatos nuevos y nosotros decimos, no, ay, es que no, mi amor, yo todavía no me los pongo porque es que hoy estuve y yo sentí que me hizo chic. Y se sigue uno añorando los ¿qué? Los viejos. No, señor, no son más ricos. No, señor, no, señor. No son más ricos, hermano Eduardo. No son más ricos. Ay, son suavecitos. En el mismo versículo 21 dice, se envanecieron. ¿Qué significa se envanecieron? Que el hombre se puso en su propio camino, ¿cierto? Y cuando el hombre anda en su propio camino, trae incoherencias y confusión, hermanos. Trae incoherencias y confusión. Hermanos, ¿ustedes creen que hay muchos cristianos como Kung Fu? ¿Confundidos? ¿Sí? ¿Y qué le pasó a su necio corazón? Según el versículo 21 al final. ¿Qué fue? Cuando un corazón está entenebrecido, es que el hombre rechaza la verdad de Dios y acepta las mentiras de las tinieblas y del mundo. Un corazón entenebrecido rechaza la palabra de Dios. Dice, ay, no, ya, pero ya, cálmese, porque es que ya a toda hora, cálmese. No. ¿Qué diferencia hay entre un cristiano y un católico? ¿Los cristianos oran más? ¿Cuántas horas semanales debemos orar nosotros? 2 momentos. ¿Cuántas horas? No, pero en serio, ¿cuántas horas semanales debemos orar nosotros? ¿Cómo? Sí. Mínimo, ¿cuántas horas semanales? 16 horas más. ¿Cómo? Porque son 2 horas 40 minutos. 16 horas, dice la hermanita Más o Nuria. menos. O sea, haciendo los 2 horas 40 minutos diarios.
¿Y el domingo para quién es? Y después de las 12:30, ¿para cuál, señores? ¿Sí se da cuenta, hermanito? Porque es que, hermanos, nosotros hay un programa definido, iglesia. Ya hay un programa definido. Entonces, dice, no, ya dice, ay, que el pastor hoy termina antes de las 12. ¿Qué? ¿Sí? Antes de las 12. Antes de las 12. No, hermanos. Tampoco, hermanitos. Versículo 22, mire lo que dice. ¿Qué dice el versículo 22? ¿Qué se hicieron? Profesando ser sabios, ¿qué? ¿Se hicieron qué? La iniquidad, el pecado y los deleites del mundo los hacen ¿qué? Necios. Eso es lo que enseña. Versículo 23. ¿Qué nos dice? Dice, ¿qué dice? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de ¿qué más? Hoy por hoy, ¿sabe qué quiere enseñar este versículo? Que se apartaron de Dios, del Dios verdadero, para seguir las doctrinas de los hombres. ¿Cuál es la figura del pájaro de Colombia? ¿Cómo se llama? ¿El cóndor? Con dolor aquí, con dolor acá. Por eso Colombia anda con dolor. El pájaro que escogieron se llama cóndor. Imagínense. Colombia, ¿cómo está? ¿Con dolor? ¿Por qué? Porque la figura de Colombia es un cóndor, un pájaro. Imagínense. No. Ese avispado que cogió ese pájaro. ¿Sí? Usted va a reúnase con 10 o 15 colombianos y pregunta, ¿cómo va? ¿Qué le dice? ¿Cómo? ¿Sí? No, hermano. En Colombia no. Una vez que estuve en Estados Unidos me preguntó el cubano de padre, es un norteamericano, me dice, ¿qué hubo, Colombichi? Le dije yo, ¿qué hubo, papo? Dice, bien. Dije, ¿cómo va? ¿Cómo está Colombia? ¿Cómo está Colombia? Dije, bien. Dijo, bien, Colombia está bien. Dijo, ¿cómo así que está bien? La guerrilla mata, la guerrilla secuestra. Dijo, sí, pero eso es la guerrilla. Pero Colombia en sí está bien. Dijo, es el único colombiano que habla bien de su país. Dijo, he hablado con cualquier cantidad de colombianos y los colombianos hablan mal de Colombia. Y eso que yo no sabía que el pájaro era el cóndor. Entonces yo me acuerdo que es el cóndor. Le dije, hermano, pues es que tenemos un cóndor de insignia. ¿El cóndor es carroñero? Imagínense, hermanos, nosotros no estamos en manos, perdón, nosotros sí, nosotros estamos en manos de Dios, pero la mayoría de colombianos están en las garras del cóndor. Imagínense, hermano. Yo del presidente saqué otro decreto y cambiaba el cóndor. Y por eso es que hay muchos, escúchelo bien, hermanos, por eso es que hay muchos que se apartaron, ¿no es cierto? Como dice en el versículo 23, 24, por la cual también Dios 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres, corruptibles de ave, cuadrúpedos y de reptiles. Iglesia, por eso es que hay muchos cristianos que siguen a los hombres, y usted ve prodigios, sanidades, pero no son falsos. ¿Usted los ve? ¿Usted ve? ¿Usted está viendo? ¿No le parece un gran milagro que Dios nos dé un nuevo día? Amén. ¿No le parece una gran bendición y una sanidad que hoy podamos disfrutar de este día? Amén. ¿No nos parece a nosotros una gran señal de que haya un gran aguacero? Amén. Gloria a Dios. Pero no queremos, yo no sé qué señales están buscando la iglesia.
Dijo, no, es que pastor, una hermana dijo, ay pastor, la verdad, yo me voy de la iglesia porque es que yo allá no veo casi señales, yo no veo casi sanidades. Y le dije yo, ¿cómo está tu corazón? Dijo, no, yo estoy bien. Le dije, no, usted está enfermo, usted tiene que pedirle a Dios que lo sane en su corazón, porque su corazón está enfermo. Dijo, ¿pero por qué, pastor? Le dije, no, porque es que usted lo pasa mirando la paja de afuera y no está mirando el tronco que tiene en su ojo. Si usted estuviera, si su corazón fuera sano, usted estaría hablando de usted y de Dios y predicando la palabra de Dios. De lo contrario, mire lo que dice Hechos 17:29. ¿Qué dice? Devuélvase un poquito, siga, se volvió, no, pero es que se devolviste. Atrasito. ¿Qué dice? Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata. Cuando usted y yo pensamos en Dios, no pensamos ni en el oro ni en la plata. Dice la Biblia, la divinidad sea semejante. Dice, siendo pues linaje de Dios, si nosotros somos linaje escogido, si nosotros somos real sacerdocio, no debemos pensar que la divinidad de Dios se refleja a través de ¿qué? ¿Del oro o de la plata? No, mis hermanos, no, señor. O de piedras, escultura, de arte y de imaginaciones de hombre. Sí, yo estuve en una iglesia donde decía, mire, pastor, mire, por ahí va subiendo una serpiente. Y yo sí me quedaba mirando. No, yo no era pastor, sino era hasta ahora nuevo allá. Y yo me quedaba mirando y yo decía, ¿sí? Y dijo, sí, no la ve, mire, se está parando. Y yo me imaginé la serpiente. ¿Sí? Dijo, se está saliendo de este lugar, se está saliendo. Después, mire ese mico, mire, ahí hay un mico, eso representa al diablo. Y yo miraba el mico, yo decía que yo no lo veo. Digo, mírelo, ahí va saliendo por la puerta. Yo fue tanto así que me imaginé un mico. Y aquí ¿qué dice? Y de imaginaciones ¿de qué? De hombres. ¿Qué le dicen a muchos cristianos? Imagínense que usted es rico, que usted es rico. Y abre los ojos y la esposa dice, el recibo del agua, 320,000. Sí. Es que no hay que imaginarse. El Dios tuyo y mío es vivo y reina para siempre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué dice Hechos 17:30? Vuelva así un poquito. No lo puse. No, déjalo 17:29. ¿Qué dice Hechos? Ya les digo yo qué dice Hechos, para que no vaya ninguno de ustedes se me vaya. Ahí atrasito, dice la hermanita. Dice la palabra en el 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿cómo la llama el Señor? Ignorancia. Mire, escúchalo bien. Mire, vemos que la indiferencia conduce a la ingratitud. Y la indiferencia y la ingratitud, ¿cierto?, lo llenan de ignorancia. Cuando uno es indiferente y cuando uno es ingrato, se vuelve ¿qué? Ignorante. Por eso dice en el versículo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿A cuántos hombres les dijo? Dígale al que tienes a tu lado, a todos, y despiértate, tú que duermes. Versículo 24 al 25. Cambiaron la verdad de Dios. ¿Qué dice el versículo 24 y 25? Con lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿A qué los entregó? ¿Qué hizo? Dios los ¿qué? Los entregó. Dios los ¿qué? Los abandonó. ¿Ese Dios está con mayúscula o minúscula? Mayúscula.
Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios. Pregunto yo, ¿iglesias cristianas están casando parejas del mismo sexo? Sí. ¿Qué hicieron ellos? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por eso, hermanos preciosos, ten cuidado con lo que estás escuchando de predicaciones. Ten cuidado con la radio, con la televisión. Pero lo único que te digo es que no tenga cuidado, sino tenga confianza, plena certeza, plena seguridad que hay algo grande en la palabra de Dios. Ahí sí. No tengas temor. Así le saca el versículo y Judas se ahorcó. Tranquilo, hermanos. No se asuste, hermanos preciosos. Versículo número 25, ¿qué dice? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira de ¿quién? ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira de ¿qué? De Satanás. Tú sabes, hermano, que en esta mañana Dios está obrando de una manera poderosa y sobrenatural a la luz de la palabra. Amén. Amén. ¿Usted sabe cuál es la mentira de Satanás? Adorar a la criatura antes que al Creador. Esa es la mentira de Satanás. Adorar a la criatura antes que al Creador. Ojo con eso. Cuando una persona dice, ay, es que mi pastor, ay, y dice, ay, es que en mi iglesia, ojo, iglesia, pilas ahí. Eso se llama una idolatría falsa, una adoración. Está adorando a la criatura antes que ¿quién? Que al Creador. Eso es lo que busca ¿quién? Satanás, mis hermanos. Satanás tentó al Señor Jesucristo. ¿Con qué lo tentó? ¿Con cosas, con bienes materiales? ¿Con comida? ¿Sí? También lo tentó ¿con qué? ¿Con la palabra de Dios? ¿Con cosas espirituales? Sí, también. Gloria a Dios. Cuando usted y yo creemos en la verdad y obedecemos la verdad nos hace libres. Mira lo que dice Juan 8, 31, 32. ¿Cuál es? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído ¿qué? En él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Me hace un favor, me abre las ventanas. Gracias. ¿Qué dice? Dice que si permanecéis a los que habían creído, iglesia, en él, vosotros, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. ¿Qué tenemos que tener primero para ser verdaderos discípulos del Señor? ¿Creer qué? ¿Creer? Aquí dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, iglesia, escúchelo bien. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué muchos dicen, uy, usted se volvió fanático a todas horas leyendo la Biblia? No, hermano. ¿Ese es un mensajero de quién? Ojo, eso no es cierto. Eso es mentira. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo? ¿Qué hacían los profetas? ¿Qué hacían los apóstoles? ¿Qué hacían ellos? ¿Se lo pasaban perdiendo el tiempo, hermanos? No, permanecían ¿qué? En la palabra. Seréis verdaderamente libres, porque hay muchos cristianos que no son verdaderamente libres. Versículo 32 que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué?
Cuando se rechaza la verdad y nos negamos a obedecer la palabra de Dios, esa persona se hace esclavo de los placeres y los deleites del mundo. Cuando se rechaza la verdad y nos negamos a obedecer, esa persona se hace esclava de los placeres y los deleites del mundo. D. Rechazaron el conocimiento de Dios, versículo 26 al 32. Y terminamos. Por esto Dios los entregó. En el 24, ¿qué hizo Dios? ¿Cómo? ¿Los entregó a qué? A la inmundicia, muy bien. Y en el versículo 26, ¿quién los entregó? ¿Satanás o Dios? ¿Por qué Dios los entregó? Exacto, porque no quisieron, porque rechazaron. Pero Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues a sus mujeres cambiaron. Pues a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. En otra versión dice que se volvieron ¿qué? Lesbianas. En otra versión dice que se volvieron lesbianas. Versículo número 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron con sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Se volvieron qué? Homosexuales. Se extraviaron. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿Dios qué hizo? Los entregó a una mente ¿qué? Para hacer cosas que no ¿qué? Yo le hago una pregunta a ustedes, hermanos. ¿Será que a esos que Dios ya los entregó, tanto a los mentirosos, a los fornicarios, a los adúlteros, a los mentirosos, a los afeminados, a los homosexuales, que Dios los entregó, ellos van a querer volver a Dios? Muy bien, hermano, difícil. ¿Por qué? Porque cuando Dios les dijo que se arrepintieran y se volvieran de los malos caminos, no escucharon la voz de Dios. Ahora, menos. Es increíble, pero es una realidad. La palabra no se negocia. Esto no es con aguas tibias. No, tranquilo, no se preocupe. Síganos. Usted viera, nomás démonos cuenta. Yo voy a la Picota los martes y en el patio hay 120 personas. Y de las 120 personas hay 23 que reciben la palabra de Dios. Los otros prefieren seguir en sus placeres, en sus deleites. Siguen en toda la inmundicia los otros 97. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Aleluya. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación. 1. Perversidad. 2. Avaricia. 3. Maldad. 4. Llenos de envidia. 5. Homicidios. 6. Contiendas. 7. Engaños. 8. Malignidades. 9. Murmuradores. 10. Detractores. 11. Aborrecedores de Dios. 12. Injuriosos. 13. Soberbios. 14. Altivos. 15. Inventores de males. 16. Desobedientes a los padres. 17. Necios. 18. Desleales. 19. Sin afecto natural. 20. Implacables. 21. Sin misericordia. 22. Yo hago una pregunta, iglesia. Muchos cristianos practican algunas de estas cosas. ¿Cómo les pareció el video que presentamos en el día de ayer, jóvenes? Rookies, ¿cómo te pareció el video ayer? Los jóvenes, ¿en quién creían? ¿En Dios o en Satanás? ¿Cierto? Y al final, ¿en quién creían? En Dios, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque el evangelista les daba mermelada, o el evangelista era así. Todos se escandalizan del holocausto que hubo con Hitler, que mató a 11 millones de personas, pero no están escandalizados con el holocausto que ha habido en los Estados Unidos,
que hasta el día de hoy 63 millones de niños han sido por causa del aborto. 63 millones de niños. ¿Y cómo será en Colombia? Entonces, hermanos, vivimos asustados por otras cosas. Versículo 32 y terminamos, hermanos. Y dice el versículo 32: quien habiendo entendido el juicio de Dios, ¿entendieron ellos el juicio de Dios? Quien habiendo entendido el juicio de Dios, ¿lo entendieron? Sí lo entendieron. ¿La gente de hoy entiende el juicio de Dios? Sí lo entiende. Pero creen que pueden seguir así. Ah, no, yo más bien después me convierto. Sí, más tarde, sí. Dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con aquellos que las practican. Pregunto, hay muchos pastores parados en los altares que saben que muchos de la iglesia practican todo este tipo de cosas, pero como dan un buen diezmo, una buena ofrenda, entonces ¿se confabulan con ellos? Sí. Qué tristeza, iglesia. ¿Estas personas empezaron con un conocimiento de Dios? Sí, iglesia. Lo dice el versículo 19 al 21. ¿Y su juicio por qué es? ¿Porque Dios quiso o porque Dios es malo? Por su pecado, iglesia, por su pecado. Ay, pero ¿por qué Dios se llevó a sus niños tan pequeñitos? Y todavía pregunta. Y preguntan, ¿dónde está tu Dios? Mira hasta dónde llegaron, el versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, ojo, sino que se complacen, se deleitan y disfrutan, dice aquí, con los que la practican. Levante la mano a los que aprendimos hoy, hermanos preciosos, para que tomen este pequeño apunte. Del versículo 24 al 25, Dios los entregó a la inmundicia e idolatría. Dios los entregó a la inmundicia y la idolatría, versículo 24 al 25. Versículo 26 al 27, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y versículo 28 en adelante, Dios los entregó a una mente reprobada. Amén, hermanos. ¿Qué hizo Dios con ellos? Los abandonó. Hermanos, ¿estamos viendo el abandono de Dios hoy sobre la tierra en muchas personas? O sea, pregunto yo, hermanos, en esta parte de la Biblia, en la enseñanza de hoy, ¿cuántas veces se nombró a Satanás en este versículo? Entonces, ¿y sabe qué hacen los anticristos? Les meten a la gente las mentiras, que es Satanás, que es Satanás, que es Satanás. ¿Cuántas veces los discípulos, aún el mismo Señor Jesucristo, nombró a Satanás? Pero sí se nombró muchas veces que el que se hace amigo del mundo se constituye el enemigo de Dios. Muchas veces se habla del mundo y muchas veces se habla de las obras de la carne. La palabra de Dios habla de las obras de la carne y de la amistad con el mundo. Iglesia, escúchenlo muy bien. Satanás no puede hacer absolutamente nada sin la autorización de Dios. Escúchelo bien. En todas las veces donde Satanás interviene, aparece la instrucción de Dios. Ojo, iglesia, importante que aprendamos nosotros para salir de esa mentira, porque se le tiene más miedo a Dios, se le tiene miedo al diablo y no se le tiene temor a Dios. Iglesia, es el mundo el que está destruyendo, es el mundo el que está acabando. Es el mismo mundo, los deseos de la carne, hermanos preciosos.
Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor por este día maravilloso. Vamos a tomar nuestros diezmos y ofrendas. Amén. Gloria a Dios.